En el mar, casi todas las decisiones empiezan por el viento. No solo cuánto sopla, sino desde dónde, cómo cambia y qué nos está diciendo mientras navegamos. En este video vamos a instalar un anemómetro, el sensor que transforma ese lenguaje invisible en datos concretos integrados a todo el sistema del barco. Mostramos la instalación completa a bordo del Tupac Amaru, desde que el equipo llega a nuestras manos hasta que sus datos entran al sistema NMEA vía Wi-Fi y se integran en nuestra Raspberry Pi. Quédense hasta el final porque lo mostramos paso a paso, con la instalación real, las decisiones que hubo que tomar, los ajustes que tuvimos que hacer sobre la marcha y algunos imprevistos que fueron apareciendo, como suele pasar en cualquier barco en uso, y que pueden servirles para planificar su propia instalación. Bueno, una bronca bárbara, pero no lo estoy pudiendo montar. Fíjense que me toca la parte de atrás con la luz. Además, esta va a ser la primera vez que contamos con este instrumento a bordo, así que también veremos cómo empieza a cambiar nuestra forma de leer el viento y la experiencia de navegar a partir de ahora. Bueno, acá estamos unos días en... acá estamos en la ciudad, como ven, no estamos en el barco. El Tupac Amaru quedó en La Paloma esperándonos, ahí amarrado, cortando cabos. La semana que viene ya vamos para allá. Sí, ya volvemos, una visita rápida. Y bueno, entre las cosas que estamos haciendo acá en la ciudad, además de producir nuestro gin, visitar algunas familias y también consiguiendo algunos repuestos que necesitamos para continuar con la restauración de nuestro velero. Los que ya nos conocen saben que venimos trabajando un montón en este barco, nuestro velero el Tupac. Pueden buscar los videos de cómo venimos avanzando con la restauración en nuestro canal. Ya avanzamos bastante, pero todavía falta. Falta mucho. Mucho. Entre esas cosas que faltan es equipamiento. Algunos equipamientos ya tenemos y falta instalarlos. Otras cosas salimos a ver si podíamos conseguir alguna colaboración y resultó nuestra primera colaboración. ¡Tarán! Un anemómetro. No caemos. Estamos muy contentos. Sí, agradecemos ya de entrada a los amigos de Wallis & Gill. Les vamos a dejar la información, link a la página web y demás de Wallis & Gill en la descripción del video, y por acá en la pantallita lo vamos a poner también para que los busquen, porque la verdad, unos genios. Estuvieron re piola en ayudarnos con esto, que es un instrumento que siempre quisimos tener a bordo, poder saber la dirección e intensidad del viento. Nos permite tomar decisiones basadas en información ahí en tiempo real mientras navegamos. No vemos la hora de salir a navegar y probarlo, así que ahora pronto nos lo llevamos para La Paloma para instalarlo, pero antes vamos a abrir la caja, ver qué hay adentro. Algo que les queríamos mostrar es que esta mesita que estamos usando en realidad es la balsa. La balsa salvavidas del Tupac que nos trajimos a la ciudad para revisarla. En realidad está bastante vieja, así que creemos que no sirve ya de nada. No sirve, pero bueno, sirve de mesa por ahora. Después veremos qué hacemos con ella. Bueno, abrimos la caja y tenemos lo primero que nos encontramos, una fuente. Una fuente de 12 volt para el NMEA 2000. Tiene dos fichas, dos conectores, el NMEA 2000. ¿Sí? Esto vendría a funcionar como un cable tipo backbone, según entiendo. Así que esto nos va a permitir hacer las pruebas acá sin estar en el barco. Ya tenemos una fuente que la podemos enchufar a un toma y probar el equipo acá mismo en la ciudad. Acá tenemos una bolsita con tornillos y un poco de cinta autosoldante. Lo ideal para exteriores, así que muy bueno. Hay algún remache también. Ahora veremos bien dónde va cada pieza. Muy linda la cajita. Y esto vendría a ser la pantalla. La pantalla AMOLED. El display. Viene con una junta también, una arandela, digamos, para embutir esto en algún lugar del barco. Y tener acá un display multifunción en NMEA. Muy bueno, la verdad. Después tenemos acá también esto que sería, si no entiendo mal, la interfaz de control que va en el palo, va en la punta del palo.
se coloca de un lado. Acá también hay sensores, así que hay que colocarlo donde el manual indica para que después las lecturas de los sensores sean correctas. Y tenemos el anemómetro propiamente dicho. Muy bueno. Viene también con un cable que se conecta a esta cajita. Y acá adentro debe estar. Acá adentro está la flechita que va en la punta. Está todo impreso en 3D, pero todas las partes críticas, según me contaba Wallis, están reforzadas con acero inoxidable por dentro. Así que se supone que está muy reforzado, y de hecho he visto que ya lo fueron instalando en buques que navegan en alta mar, navegan en condiciones de viento extrema, como buques de la Armada Argentina. Así que tiene que funcionar bien para nosotros también. Bueno, la verdad, un lujo los productos que nos mandó Wallis & Gill. Además, pidiéndonos nada a cambio, la verdad que les ofrecimos hacer un video porque nos parece que lo vale, está buenísimo. Y nos pidieron que no faltáramos a la ética, que hiciéramos una reseña honesta. Y eso vamos a hacer, les prometemos a ustedes también. Las terminaciones están buenísimas, por más de ser impreso en 3D, se ve todo re buena calidad, buenas impresiones. El display, que es AMOLED, se tiene que poder ver bien de noche, de día, con buena luz. Está muy bueno. Tiene un firmware, permite visualizar aquí todos los datos que circulan por el bus EnMEA. Entiendo que solo enchufarte a la red EnMEA y esto sale andando. Así que buenísimo también. Y bueno, lo voy a estar probando acá para asegurarme que no me falte nada. Y lo instalamos en el Tupac. Enchufado, funciona, buenísimo. Bueno, acá estamos a bordo del Tupac de vuelta, ya con el anemómetro listo. Y bueno, Raúl lo va a empezar a instalar y va a ir contando un poquito las dudas que surjan, cómo lo ve y todo lo que tiene que hacer. Bueno, buenísimo. Hoy el día está espectacular para hacer esto porque no hay nada de viento. Así que podemos subir al palo y tratar de dejarlo instalado hoy mismo. El equipo ya viene con todo lo necesario para probarlo y para incluso enchufarlo y que salga funcionando. ¿Cómo sería esa instalación así de simple? Bueno, enchufando los cables, el cable que trae, que es un cable EnMEA, a la red EnMEA de nuestro barco. EnMEA 2000 estamos hablando, que la mayoría de los barcos de hoy comparten este bus de información. ¿Qué es EnMEA 2000? EnMEA 2000 es justamente un sistema, un protocolo, un bus de información que permite conectar dispositivos entre sí, que se compartan la información que cada uno de estos dispositivos genera. Es decir, por ejemplo, una ecosonda enchufada al bus EnMEA nos permite que en otro dispositivo, como puede ser un chart plotter, poder ver los valores que la ecosonda está midiendo de profundidad. O en este caso, en el caso de un anemómetro, lo mismo. Está enchufado al bus EnMEA y va a estar toda esa información junto con la de la ecosonda, junto con la del resto de los sensores, circulando por este bus de información. Y entonces un dispositivo que lea esta información nos permite a nosotros visualizarla en tiempo real, conociendo lo que cada uno de estos sensores está observando. Por ejemplo, el display que trae el equipo nos permite enchufarlo a la red EnMEA y va a visualizar la información de todos los sensores que estén en esta red, ¿sí? La red es muy simple de escalar, de agrandar. Se usan unos dispositivos en los cuales se van agregando derivaciones a partir de un troncal, y con cada una de esas derivaciones agregamos un dispositivo. En este caso podríamos a una de esas derivaciones enchufar el anemómetro, a otra derivación enchufar esto. El anemómetro va a transmitir los datos de la información que está generando a través de ese bus, y el display va a leer esos datos y mostrarlos. No solo los del anemómetro, sino los del resto de los dispositivos o sensores que estén instalados en nuestro barco y conectados a esa red. Ahora, ¿qué pasa?
nosotros el anemómetro lo vamos a instalar lógicamente en tope del palo, ¿sí? Que nuestro palo tiene 15 metros de altura y para eso, si lo quisiéramos instalar directamente conectado al bus EnMEA, tendríamos que llevar un cable EnMEA hasta el tope del palo. Es un cable de 15 metros EnMEA de 4 cables que a su vez tiene o puede llegar a tener el problema de que en toda esa distancia y con un cable que no sea muy grueso puede caer la tensión y el equipo no funcionar bien. Entonces no es lo ideal llevar un cable EnMEA hasta el tope del palo, me parece. Para eso el equipo ya viene pensado como para poder funcionar sin esa característica. ¿Y qué tiene? Una red Wi-Fi. Tiene una capacidad de generar una red Wi-Fi que desde el tope del palo transmite los datos a los dispositivos que se conecten a esa red, ¿sí? Eso está buenísimo si uno no tiene un Starlink o algo en el barco para tener Wi-Fi. El aparato ya tiene su propia red. Exacto. El aparato entregándole 12 voltios en su conector EnMEA, en vez de llevar todo el EnMEA, conectamos 12 voltios solamente al sensor y el sensor genera una red Wi-Fi local para nuestro barco, ¿sí? Conectándonos a esa red local y entrando a través de un navegador a la dirección IP del equipo, podemos ver los datos. Incluso tiene unos widgets, unos gráficos, unas formas de visualizar los datos del anemómetro, que entras con el celu, ahora les vamos a mostrar, entras con el celu o con una compu y ves en tiempo real los datos que el anemómetro genera, ¿sí? En nuestro caso igual tenemos un Starlink Mini, otro día podemos hablar de ello, así que vamos a usar esa red, ¿no? Claro. Porque es más práctico para nosotros usar la misma red para todo, para nuestros celulares, para todo y no tener que estar cambiando. Exacto. La red que genera el anemómetro lógicamente no tiene internet, no tiene acceso a internet, es una red local. Nosotros al tener un Starlink a bordo ya con acceso a internet, estamos generalmente conectados a esta red, a la del Starlink, y lo ideal es que el anemómetro se conecte a la red del Starlink y transmita los datos en esa red, ¿sí? Ahora, esos datos para que lleguen al resto de los dispositivos a través del bus EnMEA o a través de, por ejemplo, al chartplotter para poder ver los datos del anemómetro en el chartplotter o en este que también va a estar conectado al EnMEA, necesitamos alguna interfaz, ¿no? Que escuche Wi-Fi, escuche lo que el anemómetro manda y lo inyecte por el bus EnMEA. Para eso usamos una Raspberry Pi, que hay otro video dedicado especialmente a eso, a la instalación que hicimos a bordo con una Raspberry, que nos permite visualizar en tiempo real los datos de todos los sensores del bus EnMEA por la red Wi-Fi en todos nuestros dispositivos a bordo. En vez de una Raspberry Pi podría haber sido un equipo dedicado a eso, como algunos que hay comercialmente, que son equipos que hacen básicamente eso, interfaces entre EnMEA 2000 y Wi-Fi, ¿sí? Hay más de uno de varios fabricantes que hacen eso. Nosotros, en vez de comprar uno de esos, usamos una Raspberry Pi con un módulo CAN para conectarlo al bus EnMEA. Si tienen dudas pueden ir a ver el otro video que explica bastante sobre eso. Y eso a su vez van a ver en ese video que nos da muchas más funcionalidades. Por ejemplo, podemos setear alarmas, alertas, si el barco se mueve del lugar de donde lo fondeamos y distintas cosas que podemos usar la información de los sensores para... El estado de baterías. Claro, podemos nuclear luces de fondeo, un montón de cosas, un montón de información que podemos obtener de los sensores y los sistemas del barco a través de la Raspberry y con nuestros dispositivos a bordo manejarlo. Sí, manejarlo, tener esa información y configurar cómo se va a comportar. Así que bueno, si les parece les muestro. De todos modos, como les decía, esto ya viene listo para usar. Si nosotros lo enchufamos a la red EnMEA del barco, ya sale andando y vemos los datos en tiempo real en el display o en el chartplotter, ¿sí? Los datos que genera el anemómetro. Pero bueno, como en nuestra instalación vamos a aprovechar lo que ya tenemos y aprovechar las capacidades que tiene el equipo, que están muy buenas, de poder conectarse a una red Wi-Fi para integrarlo a lo que ya estamos usando en nuestro barco y que esté todo de una manera más orgánica y más prolija. Bueno, les muestro cómo subo al palo. Tengo este arnés Petzl que es de escalada, pero la verdad que anda muy bien. No uso silleta, uso el arnés que es cómodo, me permite movimientos libres y además tiene acá para atar herramientas. Es muy importante atar todo lo que subimos al palo, las llaves, pinzas, destornilladores, todo, el taladro, todo siempre lo llevé atado con un cabo al arnés. De esa manera no perdemos nada, porque si cae algo de arriba y si pega en la cubierta se rompe, si se va al mar no lo vemos más.
Bueno, mientras voy subiendo al palo, voy contando que me preparé unas plantillas para no subir con el equipo en la primera, y me estoy trayendo el taladro, uy, que casi lo pierdo, pero está atado. Bueno, ya estamos acá arriba. Les muestro que me preparé unas plantillas para agujerear en el palo, en los lugares donde va a ir el sensor y la electrónica, ¿sí? Y no tener que subirlos ahora para hacer este trabajo. Voy a fijarla con cinta, si no se me mueve. Me da mucho miedo dejar caer el taladro, pero bueno, está atado, así que hay que confiar. Porque si no confías, no hay confianza. Hola, bueno. Hola, buen día. Buen día. Estamos acá a punto de pasar un cable en el palo para alimentar el sensor de viento con 12 voltios llevados hasta una tecla en el panel eléctrico del barco. Teníamos ya pasado un cordoncito por adentro del palo. La última vez que pasamos un cable dejamos a su vez también un cordoncito para funcionar de llamador y poder pasar otro cable en algún momento. Cuestión que ayer lo quisimos usar para pasar este cable que tenemos que usar ahora, se nos cortó, así que vamos a hacer ese segundo intento. Ahora es más complicado de nuevo, porque hay que pasar un cordoncito finito con algo que lo podamos pescar desde abajo, desde el agujero que hay en la base del palo, que es un agujero muy chiquito. Así que yo me voy a quedar abajo y con un imán intentar pescar la puntita de como del imán y un cabito. Ganchito, va a intentar ella pescar, A ver qué pasa. mientras yo desde arriba suelto el hilo. Y después, bueno, con eso pasamos el cabo. Ahora a subir de nuevo. Deseando suerte. Suerte, vamos arriba. Vamos a ver si podemos pasar entonces por acá, por este agujero. ¡Está bajando! Salió. Tenemos un solo hilo adentro. Ahora este con cuidado está atado arriba. Vamos a hacerle un nudo al cable que tenemos que pasar. Bueno, ahora le estoy haciendo un nudo al cable y lo vamos a meter por el agujerito, y yo arriba del palo voy a tirar mientras Manu lo va metiendo por el agujero. Está firme. Ahora esto le voy a pasar una cinta aisladora, un poco de lubricante y adentro. Bueno, esta vez la vez número 52 que subo al palo ya, pero estamos ya cerquita de terminar. Tengo presentada la cajita de la electrónica y voy a atornillar el equipo acá con una planchuela que va a ser de interfaz para poder abulonar los 4 tornillos y que el sensor de viento se proyecte hacia la proa del barco lo mejor posible, ¿sí? ¿Para qué? Para que reciba flujo no turbulento, o en realidad con la turbulencia propia de la atmósfera, pero no con la turbulencia de, por ejemplo, la tricolor o la vela o el palo. La idea es que quede hacia adelante, hacia proa y lo más alto posible. Entonces, bueno, lo voy a atornillar acá, que es la saliente que tiene el palo más alta. Para atornillar en el palo de aluminio estoy lubricando los tornillos. Lo que hice fue pasar una mecha y enroscar el agujero. Y ahora voy a ponerle un poco de grasa teflonada a los tornillos para que, bueno, la grasa teflonada también es dieléctrica y colabore con que la corrosión galvánica no progrese tan rápidamente, digamos. No la vamos a poder evitar nunca atornillando metales disímiles, pero como se darán cuenta, un palo de aluminio tiene un montón de herrajes que no son de aluminio, lógicamente, porque el aluminio no tiene la misma dureza o resistencia que el inoxidable,
Entonces bueno, para que la corrosión galvánica no avance tan rápido, lubricamos con grasa dieléctrica. En este caso voy a usar una grasa teflonada y con eso nos quedamos más tranquilos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí estamos. Acá esta es la planchuela que va a funcionar de interfaz. Le puse trabarroscas a esos dos tornillos, bien atornillados a esta otra planchuela con todo este herraje. Esta baliza voy a tener que prontamente acomodarla. Pero bueno, volviendo a esto. Esto quedó súper firme, imposible que se salga de acá. Y ahora estos cuatro agujeros, van a pasar los tornillos de fijación del sensor. Y acá quedó montada la electrónica. Va con el conector pequeño para adelante. Como verán, ya le puse un poco de grasa también dieléctrica a los conectores. El conector de atrás, que es en MEA. Acá ya pasé el cable. Ahora me falta ponerle un terminal en MEA a este cable y enchufarlo ahí. Ya casi lo tenemos. Pasé un cable bipolar nomás, porque solo necesita 12 voltios, no necesita los 4 del MEA. Esto se va a comunicar por Wi-Fi con la antena Starlink que tenemos allá en la popa. A ver si se llega a ver por ahí. Esa. Y bueno, de esa manera nos ahorramos pasar los otros dos cables y funciona bárbaro. Así que bueno, ya última recta final. Bueno, una bronca bárbara, pero no lo estoy pudiendo montar. Fíjense que me toca la parte de atrás con la luz. Pero bueno, ahí voy a ver cómo lo soluciono. Voy a tener que desmontar esta luz tricolor y pasarla más hacia popa. Tiene 5 remaches, uno lo perdió ahí. Así que voy a tener que subir con el taladro de nuevo, una mecha, y hacer esto, correrla más hacia acá. Qué difícil, che, laburar acá arriba es muy difícil porque cada vez que tenés que pensar toda la jugada muchas veces, y así todo muchas veces no queda todo bien. Así que bueno, no va a quedar otra, me parece. Fabricar otro tipo de soporte para el anemómetro me parece que no va a ser posible acá. Así que va a ser la única que se me ocurre, correr la luz de fondeo, perdón, la tricolor acá más hacia popa. De paso la alejamos del flujo que recibe el anemómetro. Así que bueno, ahora voy a volver a subir con el taladro, sacarla, correrla para atrás. Llegando el velero de la Argentina al puerto de La Paloma. Hermosa. Bueno, terminamos la instalación acá arriba del palo. De momento tuve que correr la luz de tope unos centímetros más hacia la popa, pero ya el anemómetro quedó en su lugar, bien atornillado a la planchuela que le armé de inoxidable y a su vez al herraje de la prueba del palo. Tuve que cortar los remaches que aseguran la luz del tope al palo y hacer agujeros nuevos y remacharlo unos centímetros más atrás. Usé remaches de Monel, que es una aleación que es bastante
bastante buena con el aluminio del palo, no es tan agresiva como el inoxidable, puede producir corrientes galvánicas y es muy fuerte además. Y bueno, quedó la luz del palo puesta un poquito más hacia la popa, cosa que no molesta en absoluto, a la altura del VHF. Y lo bueno es que ahora el anemómetro recibe un flujo de viento que no es perturbado por la luz de tope. Quedó bien a prueba también, va a recibir viento, una corriente de aire limpia. Y ya está funcionando, ya está cableado. Ya están las fichas puestas, puse una ficha con un terminal estanco, con grasa dieléctrica adentro y con cinta de goma autosoldante para terminar de sellar bien las conexiones para que no le entre agua de lluvia ni nada. Así que ahí ya quedamos, funcionando, contento. Ya puedo bajar del palo y no subir por un tiempo, no sé por cuánto, pero si todo sigue bien, esto va a quedar andando libre de mantenimiento. El puerto está explotado de barcos, como suele estar en esta época, que es fin de diciembre. Como pueden ver, muchísimos veleros. Ayer llegaron 2 más, llegó el Gessi allá, de Argentina. Y La Paloma es un día hermoso. Así que, bueno, ya puedo ir bajando y ahora les cuento un poco cómo resolví la parte electrónica para integrarlo a los sistemas que ya tengo en mi barco. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer para integrar nuestro sensor de viento a el resto de los dispositivos y todos los sistemas que tenemos a bordo de nuestro barco, ¿sí? El sensor de viento lo podríamos enchufar por ENMEA 2000 directamente con un cable al backbone de nuestro velero y de esa manera ya los demás dispositivos lo encuentran y levantan sus datos y podemos ver la velocidad y dirección del viento en el chart plotter o en un display, por ejemplo, como el que Wallis & Gill nos dio para que instalemos y que estamos buscando todavía dónde ponerlo. Estamos pensando seguramente ponerlo afuera para que la pantalla está muy buena y está bueno tenerlo a disponibilidad cuando navegamos. Pero bueno, esa es la forma más simple de conectarlo directamente con un cable ENMEA y sale funcionando. Si queremos que se comunique por Wi-Fi con el resto de nuestros sistemas y no tener que cablear ENMEA hasta arriba del palo, lo que hacemos es entrar a la configuración del sensor de viento. Van a ver que genera una red local que es la WS y un número por WinSensor y algún número. Esa red local tiene como contraseña ON123TACK y una vez que entramos a esa red local con una computadora vamos a un navegador y ponemos 10.0.0.1 que es la IP local de la red del sensor de viento en la red que este mismo genera, ¿sí? Una vez que entramos aquí tenemos la interfaz web del sensor de viento. Esta interfaz web aquí nos brinda algunas estadísticas y tenemos para ingresar a la configuración que se hace con la contraseña 321TACKON. Aquí estamos. Estas son las configuraciones que nos permite ejecutarle. Lo que queremos es que se conecte a la red que ya tenemos en el velero, que es la red que genera Starlink, la red que tiene internet y la red con la que todos nuestros dispositivos también están conectados. Entonces vamos a Wi-Fi y ponemos las credenciales de nuestra red. En este caso es Tupac y esta es la contraseña de nuestra red de Starlink acá a bordo. Y a su vez le vamos a decir que mande por UDP los datos del sensor de viento a algún servidor. En nuestro caso tenemos una Raspberry Pi que funciona como servidor de Signal Key. Y Signal Key es un servidor que a su vez nos permite conectarnos al bus ENMEA con un módulo que es un módulo CAN. Ya lo mostramos en otro video anterior que si quieren pueden ir a mirarlo. Y ese módulo hace de interfaz entre la Raspberry, el Wi-Fi que tenemos a bordo y todo el bus ENMEA 2000 que comunica los sensores que tenemos a bordo, ¿sí? Acá entonces ponemos la IP de ese servidor. En este caso la Raspberry tiene esta IP fija adentro de la red Tupac, ¿sí? Y ponemos el puerto en el cual va a enviar la información. Y acá podemos incluso ir a UDP Output Data y seleccionar bien qué es lo que queremos que mande. Bueno, wind, roll, pitch, temperature, bueno, lo que queremos que mande a través de ese puerto a un servidor que es Signal Key, como en nuestro caso. Si quisiéramos hacerlo en MEA 0183 podemos seleccionar estas casillas también. Pero como nuestro servidor en la Raspberry es Signal Key, seleccionamos acá y ya sale andando una vez que cliqueamos en Save. Si lo hubiéramos conectado a través de un cable en MEA 2000, podemos ir acá a Setup en 2K y seleccionar qué es lo que queremos que el sensor de viento inyecte al bus en MEA 2000.
De esa manera ya queda configurado el sensor de viento para conectarse a nuestro servidor, en este caso una Raspberry Pi. Podría ser otros dispositivos, vienen algunos dispositivos comerciales específicamente para esta función. En nuestro caso lo hacemos con una Raspberry y ya manda por UDP los datos que genera. Además tenemos la opción de ver los datos del sensor de viento en esto que se llaman Virtual Devices, que vendrían a ser como widgets que nos permiten, ingresando a la IP del sensor de viento, poder ver de dónde viene el viento y con qué intensidad. Por ejemplo, en este caso, rumbo relativo, o sea, respecto de la proa, 325 grados, quiere decir que lo tenemos en la amura de vapores, casi estaría el 0 y tenemos los 360 grados así. Por eso 327 es la dirección del viento que tenemos ahora y 10.8 nudos son la velocidad que tiene en este momento el viento, y lo podemos ver en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a la misma red en la que está el sensor de viento. Ahora estamos en la red del sensor de viento, pero si yo vuelvo a la red del Tupac, ¿sí? Ahora estamos en la red del Tupac, que esta red tiene internet, es la red en la que siempre estamos conectados. Ya no vamos a entrar a la dirección 10.0.0.1, tenemos que entrar a nuestro router y ver qué IP le asignó al sensor de viento e ingresar a esa IP. En nuestro caso es 192.168.1.206. Y van a ver que de nuevo entro a la configuración web, a la interfaz web que tiene el sensor de viento integrado. Y si vuelvo acá a los Virtual Devices, puedo ver como estábamos viendo recién, pero ahora en la IP de la red en la que normalmente nos conectamos, ¿sí? Tenemos la información del sensor de viento ya disponible acá. Ahora, para que la levanten en el bus en MEA los demás dispositivos, tenemos que decirle a la Raspberry Pi, que es el servidor SignalK, que va a recibir estos datos por UDP en este puerto y que esos datos los tiene que inyectar en MEA. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entramos a la IP de la Raspberry, que es 192.168.1.176, en nuestro caso, por supuesto. Bueno, esto además tenemos que poner 2.3000, que es el puerto en el cual nos conectamos a SignalK. Tenemos que loguearnos, en nuestro caso es raw. Y acá ponemos la contraseña. Y nos conectamos. Bien. Acá ya podemos ver las conexiones que tiene activas, ¿sí? Esta es la del sensor de viento, que ya está activa, pero bueno, les voy a mostrar cómo crear una. Para eso vamos a servidor y ponemos Data Connections. Y acá tenemos que agregar una conexión. En tipo de conexión ponemos SignalK, que es como habíamos visto recién en el sensor de viento que estaba configurada. Le ponemos algún ID para que nos ayude a identificar de qué es esta conexión. Le ponemos Wind Sensor, por ejemplo. Y fuente le ponemos UDP, va a recibir por UDP los datos. Y en puerto, el puerto 7777. ¿Sí? Esto lo dejamos como está y ponemos aplicar y ahí ya se crea la conexión. Acá ya está hecha, ya la tengo hecha, entonces podemos ver que la conexión del sensor de viento ya está activa. ¿Cómo podemos ver que la Raspberry vea bien estos datos? Bueno, podemos ir acá a alguna de las web apps que trae, por ejemplo al panel de instrumentos, y en el panel de instrumentos podemos ver que tenemos aquí un indicador de viento aparente, en este caso marca menos 40, que es más o menos 320 grados, ¿sí? Es otra forma de medir lo mismo, y 5 metros por segundo. Nosotros siempre preferimos verlo en nudos, esto se configura por supuesto, ¿sí? Y acá vemos todos los datos que el bus en MEA tiene circulando y elegimos cuáles queremos ver en este panel de instrumentos del barco. Por ejemplo, la posición y los datos del sensor de viento, ¿sí? Esta posición y el tiempo UTC y el rumbo lo brinda el AIS. El AIS en este momento es el que está conectado por el MEA a la Raspberry Pi y estos datos los está levantando de ahí. Si tuviéramos por ejemplo una ecosonda y estuviera conectada también en MEA 2000 en este momento, veríamos aquí también la profundidad, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo más. Pero todos los sensores que están integrados en nuestro barco, aquí podríamos verlos en este panel de instrumentos que viene integrado en SignalK, ¿sí? De esa manera ya queda nuestro sensor de viento configurado para conectarse con el servidor y que el servidor reciba los datos del sensor de viento y los retransmita por el bus en MEA 2000 para que aparezca en todos nuestros dispositivos. Por ejemplo, en el display multifunción que nos mandó Wallis & Gill y que estamos ahora en cualquier momento por instalar seguramente afuera para tener la información no solo del sensor de viento, ya que el display es multifunción, nos permite ver la información del sensor de viento, pero también de todos los datos que el bus en MEA tiene disponibles o están circulando por ese bus.
como posición, velocidad, rumbo, y si tuviéramos ecosonda, profundidad y unas cuantas cosas más, temperatura, muchas cosas más que podemos inyectar al bus en MEA y poder ver en tiempo real en los dispositivos con los que navegamos. De esa manera ya queda configurado nuestro sensor de viento. Vieron que es súper fácil, la verdad que es bastante intuitivo. Incluso haciéndolo como lo hicimos nosotros, que en vez de conectar un cable en MEA 2000 hasta arriba del palo, solamente le llevamos 12 voltios y por Wi-Fi, por una conexión inalámbrica, retransmite sus datos a un servidor como la Raspberry, que a su vez lo inyecta en el MEA 2000. Así que ahí ya quedó andando. Bueno, unos comentarios finales sobre el anemómetro. La verdad que estamos muy contentos con que se estén fabricando este tipo de cosas en Argentina. Está buenísimo el equipo, nos morimos de ganas de salir a probarlo en una navegación y estamos súper contentos de tenerlo a bordo. Nos va a simplificar la vida. Lo mejor que tiene es, me parece, también el contacto directo con la fábrica, con quienes lo hacen, que responden enseguida, están siempre disponibles y eso está buenísimo porque es un soporte que muy pocas empresas pueden dar. Lo único que tenemos quizá como comentario para sumar es que podría traer un manual escrito donde estén las instrucciones sobre cómo acceder a su configuración interna, cómo conectarlo con el resto de los sistemas a bordo. Pero bueno, quizás este video también sirva para que esa información esté disponible y que más gente lo pueda comprar y usar y disfrutar como vamos a hacer nosotros. Así que muchas gracias por mirar, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por estar del otro lado, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por todos los comentarios que nos dejan, nos leemos todos, los vamos charlando entre los dos, nos ayudan a sentirnos motivados y a tener energía para seguir con este proyecto. Y nos ayudan un montón también, no solo dejándonos un comentario, también dejando un like, compartiendo este video a alguien que crean que le puede interesar, gustar. Y si no, buscarnos en otras plataformas como Instagram o Patreon, donde pueden apoyar este proyecto y todos los links los encuentran en la descripción del video. Nos vemos la próxima.